Qué lindo encontrarnos nuevamente. ¿Cómo les va? Un gran placer saludarlos en un encuentro más. Historias de vida, historias de familia. Vamos a hacer la pausa siempre. Acá estoy con mi rico café para poder compartir con todos ustedes en una nueva jornada. La invitada de hoy tiene distintas características. Es arquitecta, argentina, pero tiene un apellido que nos pasa por arriba a todos. Luciana Sábato. Es la nieta del escritor argentino de enorme trayectoria, Ernesto Sábato. Bienvenida, ¿cómo estás, Luciana? Bien, gracias, muchas gracias por invitarme. Acá estoy. Preparada, la verdad Preparada. que es un gran placer poder tenerte y salir un poquito. Venimos con el deporte, actuación, psicología. Bueno, vamos a meternos de lleno. ¿Qué te pasa cuando te dicen tu apellido así, que te presento? Bueno, Escuchar me Sábato. remite a una historia familiar muy fuerte y de mucho orgullo. Mi abuelo Ernesto, escritor, conocido en todo el mundo, nos marcó, digamos, el rumbo a toda la familia, con su libre pensamiento, de estar siempre a la vanguardia de todo, pensando a 200 años con el futuro de la humanidad. Así que tenemos un apellido que es bastante, digamos, algunos dicen pesado, para mí es un orgullo, no es algo pesado, sino algo que lo llevo como una bandera, como llevamos la bandera argentina con tanto orgullo. Bueno, lo mismo el apellido, Sábato. ¿Cuáles son esos primeros momentos de mujer, de chica, vos, de historia de tu vida, que te acordás con él? Uy, yo viví 40 años. Los primeros. 40 años lo compartí. Y yo recuerdo, era muy chiquita, tenía 5 años, y él me pasaba a buscar los miércoles. Yo vivía en Belgrano, él en Santos Lugares, en su casa de siempre, desde el año 45 que él vive ahí en Santos Lugares, 1945. Y él me pasaba a buscar, yo me preparaba, me acuerdo, preparaba toda la ropa, ya el martes estaba lista para que a las 5 de la tarde al otro día me pasara a buscar mi abuelo y me llevaba a tomar café. Mirá, Café expreso. Como estamos acá nosotros, o sea que tiene que ver con tu historia también el Sí. café. Así que yo soy fanática del café desde muy chiquita. Él me enseñó a tomar café. 5 años tenía en esos momentos. A los chicos, no sé, le daban café y por ahí. No había tanto límite de edad para darte algunas cosas. Y bueno, y aprendí a disfrutar el café con él de muy chiquita. ¿Y qué te enseñó? Vos decís, me enseñó a tomar café. ¿Qué tenía de condimento tan especial ese Era encuentro con la él? salida abuelo-nieta. Era como nuestra salida. Nosotros somos 6 nietos. 6. Y era como la salida especial, porque siempre lo veía con todos mis hermanos, con mis primas, y esta salida era como aparte. Única, eras ahí un poquito la que picabas en punta. Yo no digo nada. Pero bueno, siempre hubo así como algo. Pero bueno, mi abuelo también tenía esas cosas, era bastante especial, o sea, tenía sus preferidos y no lo ocultaba. No lo ocultaba tanto. Y esos primeros consejos de ser una pequeña y que escuchar al abuelo, más allá de lo que era su carrera, pero ¿cuáles fueron esos primeros consejos? Yo desde muy chiquita decía que iba a ser arquitecta, le decía. Y él siempre me lo remarcaba y siempre me decía, tenés que seguir tu camino. O sea que él siempre, lo que le decía a todos los jóvenes en realidad era que había que seguir la pasión que uno tenía, dedicarse a la pasión. Y bueno, él dejó la ciencia y empezó a escribir. Después dejó de escribir y empezó a pintar. Y él siguió sus pasiones, ¿no? Y él lo que le contaba, o sea, miles de jóvenes lo iban a ver, 16, 17 años, que no sabían qué hacer con su vida, y él siempre les decía, bueno, tenés que seguir tu pasión, buscar cuál es tu pasión, y eso es tu camino.
Y vos Así lo que- escuchabas mientras pasaban todos estos jóvenes. Sí. Ahora, ¿en qué momento vos te empezaste a dar cuenta que había una gran figura pública? Porque yo me imagino, hacías mención a que el apellido Sábato es un orgullo, que me parece algo extraordinario, pero siendo chica empezabas a ver ciertos movimientos que era una figura tan trascendente. Y desde cuando íbamos a tomar el café, que lo atendían A ver, en la contame- barra, contame eso, porque está buenísimo. yo re chiquita y paraba la gente en la calle, yo te diría año 75, 1975, lo paraba la gente en la calle y le hablaba y le decía gracias maestro. Ah, sí. Entonces ya le decían gracias maestro y yo tenía 5 años Y vos ya lo mirabas así. escuchaba que paraba la gente por la calle y le decía eso y ahí yo empecé a tomar dimensión de lo que era digamos, Ernesto Sábato, ¿no? Igual la real dimensión la tomé cuando empecé a leer toda su obra, que fue a partir de los 18. Ahí leí El túnel, lo leí 2 veces, leí Sobre héroes y tumbas, que también lo leí 2 veces. Empecé a leer sus ensayos y ahí me di cuenta por qué la gente lo buscaba tanto. ¿Y por qué la gente lo buscaba tanto? Porque él es como que te va diciendo cosas, te va haciendo pensar sobre la vida. Algo que falta hoy, ¿no? Sí, es como que te concientiza de tu espíritu, de cómo vos podés crecer y hacia dónde podés ir. Y él en sus novelas es como que siempre plantea como la crisis Existencial. Entonces, uno ahí empieza a darse cuenta que ¿para dónde tengo que ir? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no? Y siempre lo buscaban a él para preguntarle a ver cómo seguir. Y siempre decía, bueno, seguí tu espíritu, ¿no? Entonces, yo creo que ahí me di cuenta que trasciende las épocas, es como que siempre está vigente, y es porque plantea esto, que es algo muy, muy de crecer, del espíritu. Entonces, siempre va a estar vigente y va a estar como para los chicos de 16, 17 años, 20 años que están buscando su camino, como que le abre la mente. ¿Vos les mandarías, por ejemplo, un video, un material? Bueno, que si uno quiere, entra a cualquier plataforma, pero a un chico que tiene 14, 15, 16 años para que lo escuche. Yo creo que más que mandarle un video, le diría que lean El túnel. Bien, eso sí, obviamente, pero más allá el mensaje, te digo yo, como un mensaje para los jóvenes. Sí, 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 pero el mensaje es que hay que leer, o sea, el Instagram, todas las redes, como que nos llenan muy rápido, es un instante. En cambio, la lectura te lleva un tiempo, es mucho más profundo. Entonces, uno tiende a pensar, por ahí lo que no está bien ahora es pensar mucho, ¿no? Hay que pasar ese momento. Pero yo creo que a los chicos lo que hay que decirles es que lean. Más que vean videos, ya Sí, videos bien. miran. Lo corregimos entonces. Sí, 10.000 por minuto. Por minuto. En esas salidas que estabas contando de café en Belgrano, te pasaba a buscar toda una preparación para vos, ¿había algún regalito, algún obsequio, algún premio para la nieta? No, era bastante... No, el regalo era ir a tomar el té con él, al tomar el cafecito. Ya para mí eso era un Bien, regalo. porque No uno, había... siendo nieto a veces espera o no. No, siempre después de más grande, cuando le dije que iba a estudiar arquitectura, me llevó a una librería y me compró todo lo que había que comprar para empezar. ¿Cuáles eran esos primeros libros, te acordás? No, libros no, me compró tablero, silla, luz. Todo. Escritorio, armar un escritorio para vos. Claro, el tablero para dibujar, que antes se usaba el tablero, ahora se usa la compu, pero bueno, en esos momentos era
era todo un aparato que había que tener. Entonces, él me compra todo eso antes de que empiece cualquier cosa. Y yo ya tenía toda todo lo que necesitaba para dibujar. O sea, esa era la fe de él en mí, que iba a terminar arquitectura. No sé, porque yo pienso, bueno, tenía 17 años, dije, voy a estudiar arquitectura y ya me compró todo. ¿Y qué te decían tus compañeros del colegio cuando vos cuando cursabas, cuando iban a tu casa, cuando lo veían a él? ¿Cómo te trataban? ¿Cómo te sentiste en todo ese periodo de niña y adolescente también? Y siempre como, sábado, y bueno, y la profesora de castellano, ¿Se ponían de pie, o no? Claro, la profesora de castellano siempre como que me tenía ahí. A veces no era tan bueno, claro, porque claro. me tenían como cortita. Y los chicos también, como que en esos momentos, cuando yo hice la primaria, secundaria, mi abuelo hablaba mucho, entonces estaba muy digamos, en lo cotidiano. Y hablaba de todo, para contar. De todo. Entonces, bueno, sí, muchas veces, o a veces no me querían, claro, algunos profesores. Pero bueno, era como, tenía que ver, yo lo tanteaba. Lo tanteaba. Si decía o no decía. ¿Y qué te acordás de distintas personalidades públicas que hayan pasado por la casa de tu abuelo estando vos? Que dijiste, hoy vino a visitarlo, o vino a tomar un café, o se encontró con tal personaje. ¿Hay algo de eso? Hay miles de personajes. Pasaban muchísimos personajes. ¿Cómo cuáles? No sé, se me viene a la mente Alfonsín. ¿En la casa? En la casa, Dolina, Fernández Mejide, un montón. Vino el príncipe de España a saludarlo, cuando era príncipe, que ahora es rey. Bueno, las abuelas de Plaza de Mayo. Y músicos, Falú hizo con él el romance de la muerte de Lavalle. Después los Cadillacs eran fanáticos de él, así que venían a los cumpleaños o venían a charlar con él de rock, de literatura. Era muy variado, toda la gente que venía, muy variado, de política, de literatura, de música, o sea, de todas las artes venían a verlo. Así que Octavio Paz. Mira. Sí, recuerdo, era como algo empiezan a aparecer mucho constante, todo el tiempo eran visitas de gente. Todo el tiempo querían venir a hablar. A veces negaba él, claro, se sentía mal o algo. ¿Qué le gustaba hacer fuera de todo lo que hacía? ¿Algún hobby que uno le hacía gimnasia. A ver, contame ese tema, porque yo soy un hombre del deporte, así que... Bueno, yo corro también. Muy bien. ¿Qué le gustaba hacer? Y eso lo aprendí también mucho de mi abuelo, que él mantenía su cuerpo en movimiento. Todas las mañanas vos veías que hacía movimientos, todo. Y era muy esbelto, derecho, siempre hasta muy grande, 80 y pico de años, y él seguía derecho, caminaba, se iba a caminar un rato con su perro, y decía siempre, hay que estar en movimiento, hay que hacer gimnasia, siempre. Y de chiquito, bueno, jugaba al fútbol en el club de estudiantes, digamos, siempre... Vos lo veías que estaba y se preocupaba por lo que comía todo el tiempo. En esa época que la alimentación no era tan claro, importante como ahora, pero ahora que se habla mucho más. Para él era muy importante la alimentación. ¿Te acordás cuál era su comida preferida? Comía mucho pan, que eso no estaba tan bien. Era panero. Pan con chocolate águila. Ah, sí, chocolate. ¿Sí? Hacía como un sándwichito y se comía eso. Se ve que es una costumbre italiana, eso, sí, que vino mucho de la familia de él. Que era de Italia. Y bueno, y tomaba vino, que siempre decía que el vino había que tomar todos los días. Eso le encantaba. Y después siempre una tacita de té a la tarde. Y comidas así, variado, le gustaba. Bueno, carne, todo. Trataba de no comer mucha carne.
pero tenía, sí, como variada. No era que alguna cosa no comía, le gustaba todo. ¿Qué te contaba de su infancia? Bueno, la infancia de él eran 11 hermanos, ¿sí? Y él era el anteúltimo de estos 11. Y él nace el mismo día que nace su hermano anterior, que le habían puesto Ernesto, sí. Y él nace el mismo día que es hermanito, sí, sí. Y le ponen Ernesto. Así que la madre tenía como... Estaba muy apegado a la madre, porque la madre con los 2 últimos hijos fue como mucho más cariñosa, no tan exigente con los primeros hermanos. Y la madre también cría a los 2 primeros nietos, que muere la nuera en el parto del segundo hijo, y ella se hace cargo de estos 2 varones también. Así que siempre él cuenta su relación con la madre, que era una relación muy, muy fuerte, de mucho cariño, y como que la madre era muy presente. La madre era la que le enseña a leer y escribir al padre, de Ernesto, que era analfabeto. Y el padre, trabajador. No aparecía en todo el tiempo estaba trabajando, no hablaba mucho. Entonces la madre fue siempre como la figura más fuerte. Y eso, cuando lees las novelas de él, se nota que la presencia de la figura de madre, figura femenina, es tan presente, y es por eso. También como que siempre tuvo él como la presencia esa mucho más fuerte que la del padre. En ese recorrido de la casa, ¿en qué lugares lo tenés presente constantemente en tu mente? ¿Dónde más estaba? ¿Dónde pasaba más tiempo? ¿Dónde le gustaba estar? Bueno, en el estudio de pintura. Ahí es donde los últimos años él la pasaba mejor. Porque vos lo veías en el estudio de pintura, volvía a ser niño. Era como que vos lo veías pintando y volvía a su niñez. Había sonrisa de parte de él, estaba contento. Claro, estaba contento, disfrutaba mucho. Si lo encontrabas en su escritorio, pensaba en su época, que había trabajado en el laboratorio de Madame Curie en Francia en el año 38, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, y donde él piensa que fue también culpable de la bomba atómica. Entonces por ahí lo encontrabas cabizbajo, así como muy apesumbrado, porque se sentía culpable también. Entonces cuando él pasaba al estudio de pintura, volvía a su niñez, al juego, a disfrutar del pintar. Lo vivía con mucha pasión, la pintura. Fue lo que hizo los últimos años de su vida. Siendo nieta, ¿qué momentos tenés de él, por ejemplo, de alegría? De alegría. De alegría, risa, feliz, que compartiste. Siempre recuerdo las cenas. Nosotros nos venían a buscar a todos los nietos los viernes a la noche. La salida de los nietos. Era ir a dormir a la casa de ellos, claro, en Santos Lugares. Vivíamos en Belgrano, nos mandaban un remis, nos íbamos a Santos Lugares. Imagínate la casa que vivían mis 2 abuelos, con una señora que nos ayudaba, Gladys, invadida por 5 chicos, y después mi hermano, que es más chiquito, o sea, 6, de golpe invadida por risas y gritos de chicos. Él disfrutaba muchísimo eso. Los viernes a la noche esperaba que lleguen los nietos y nosotros también. Esperábamos el viernes para ir a Santos Lugares, donde salía a andar en bicicleta en la vereda, me iba a las plazas con él, me llevaba a una plaza lejos serían 15 cuadras, sí, pero sí, me llevaba en auto, y disfrutaba muchísimo eso, los fines de semana con los nietos. ¿Qué momentos se te vienen a la cabeza de verlo llorar? ¿Lo viste llorar? Cuando murió mi tío, Jorge. Ahí creo que fue el momento en que más triste lo vi en la vida. Sí. Cuando murió su hijo, que fue una muerte
así. Accidental. De un accidente, sí. ¿Y qué sensaciones te quedaron de ese momento a vos? De No, ver mucha a tu tristeza. abuelo. Mucha tristeza. Era, aparte, mi tío Jorge era como el único que pensaba en la familia, creo yo. El que tenía los pies en la tierra y el que hacía que las cosas pasen bien. Y era como, mi papá era muy bohemio, mi abuelo también, y él era como que el que llevaba el rumbo la familia. Bueno, era abogado, fue ministro de Educación y Justicia de Alfonsín, era de la parte más pensante, no pensante, digamos, todos pensaban, pero más organizado, más... Y bueno, fue un golpe muy duro para toda la familia, para toda la familia. Con una figura tan trascendente como es Ernesto Sábato, ¿a quién admiraba él? ¿Te ha contado, esta persona le siento una gran admiración, o me gusta leer textos de otra persona, o escucho a alguien? Juan Rulfo. Y eso es lo que más me acuerdo, porque cuando yo le dije, estoy leyendo Pedro Páramo, me dio su libro de Pedro Páramo para que lo lea. Yo tenía que hacer como una tesis sobre ese libro. Y me lo dio para que lo lea y me dijo, este es un gran escritor. Sí, tenía como un par de escritores que le gustaban mucho. Ese es el que más me acuerdo yo en estos momentos, no sé, pero tenía varios escritores así. Bueno, y después cuando era chica me decía, bueno, lee cuentos de Chekhov, Edgar Allan Poe. Claro. Me encantaban. Dostoyevsky. Eso es lo que le gustaban a él. ¿Cómo se llevaba con el tema de la música en su vida? Música, él se sentaba a escuchar música. Me gustaba la música clásica, Vivaldi, Las Cuatro Estaciones. Y vos lo encontrabas y estaba sentado escuchando música. O sea, no hacía otra cosa mientras que escuchaba música. Se sentaba 2 horas a escuchar. Disfrutaba de la música. Sí. Y le ponía nervioso cuando uno hacía varias cosas. Escuchar música, escribir. Se peleaba con mi papá porque mi papá escribía escuchando música muy fuerte. Y a él le decía, no podés pensar si estás escuchando música. Le decía. Y se enojaba con mi papá. En la era que estamos hablando justo de la focalización, de tantas cosas y aparatos que nos mantienen ahí activos, ya hace mucho tiempo, entonces Sábato hablaba de esto. Se enfocaba mucho. Pintaba. Se ponía a escribir, escribía. Escuchaba música. No, pero no hacía el multitasking que existe hoy. Sí. ¿Qué tipo de conversaciones, porque bueno, ya lo has comentado a lo largo de tu vida, pero ¿tuviste conversaciones de mujer con él, de contarle situaciones de que te gustaba un chico o que salías con alguien o te parecía atractivo? No, con él tenía bastante vergüenza, porque él era muy celoso de... ¿En serio? De mí. ¿En serio? Mirá, Sábato era celoso, mirá. Era celoso de sus mujeres, digamos. De sus mujeres, claro. Sí. Claro. Cuando lo llevé a mi marido actual, mi marido de hace 35 años, lo sentó en le decíamos el banquito de los acusados, pero lo sienta y le hizo, claro, mi marido empieza a salir conmigo y yo le digo, bueno, tenemos que ir a conocer vamos a ir a santos lugares. ¿Pero sabía quién era? Sí. Ya sabía. Se fue preparado entonces. Vamos a santos lugares. Leyó todos los libros. Me preparo una valija, me dijo. No, si queda acá cerca. No sabía ni dónde quedaba Santos Lugares. En aquella época, claro. Y lo llevo por primera vez, no sé, salíamos hacía 3 semanas. Y lo sienta mi abuelo y le hizo un paneo. Miles de preguntas, pobre. Pasó esa entrevista y yo creo que ahí quedó. Pero era así, era como muy... Con las mujeres de la casa era como muy celoso de... Muy cuidadoso. A ver quién venía, si el candidato era el que tenía que estar. Justo, el que tiene que ser. Él en varias obras habla acerca del amor, te hablaba acerca de ese tema, el amor para la vida, el amor como pareja, pero porque hace mucha mención en sus textos. Como te digo, a mí me daba como cosa.
Yo hablaba más con mi papá con eso. Bien. Pero con mi abuelo era como más difícil. Mi marido sí hablaba mucho de eso con él. Mirá qué interesante. Sí. No sentía tanto esa relación fuerte que había, entonces yo como que me alejaba de eso porque no me sentía cómoda. Pero sí, venían mi marido o los chicos, como te digo, muchos chicos a hablar con él. O sea que por ahí con él, no sé, se sentirían más libres para hablar. Más libres. Contame un poquito, mientras vemos algunas de las imágenes del museo de la Casa de Sábato, contame lo de las visitas guiadas. Mucha gente de Uruguay que nos está viendo, invitarlos a poder conocer esta experiencia maravillosa aquí en Argentina. ¿Cómo es el museo, las visitas? Bueno, el museo, primero no es un museo, es una casa, es la casa donde él vivía. Y se puso en valor, se arregló, se puso linda. También con mi marido, los dos arquitectos, en el año 2013 arreglamos toda la casa y la fuimos llevando hacia los años que mi abuela estaba bien. Mi abuela era la que cuidaba la casa. Entonces, en la época en que ella estaba bien y brillaba la casa. Entonces se llevó a esa época. Y lo que hicimos, bueno, en el 2014 se abrió la casa al público y se entra a la casa con visita guiada. Las visitas guiadas las hacemos mi hermano y yo los sábados a la tarde a las 15 horas y vamos recorriendo toda la casa y bueno, y en mi caso yo voy contando la historia de Ernesto desde que nace hasta que llega a esa casa y después lo que va pasando dentro de la casa, sus diferentes etapas de la vida. En cada ambiente de la casa van ocurriendo cosas que, bueno, lo van llevando hacia las siguientes, digamos, lugares donde él habitaba en la casa. Y que es generalmente, bueno, uno va contando y terminás en el estudio de pintura, que es lo último que él hizo. Así que, bueno, se va contando un poco la historia de él recorriendo la casa. Interesantísimo. Bueno, para todos está ya la propuesta abierta para que puedan ir a visitar. ¿Qué te emociona de él? Porque desde que empezamos a charlar, estás con los ojos siempre muy brillosos. Bueno, es muy fuerte hablar de la familia, más que el año pasado murió mi papá. Sí. Y ahí es como que ya los 4 ya no están. Entonces, contar un poco la historia de ellos, de los 4 que vivían en esa casa, es fuerte. Es fuerte porque, digamos que cada sábado es como que uno hace como se juegan unas catarsis. Sí, catarsis sentimental. Y bueno, y vas contando un montón de cosas que al principio me costaba muchísimo, o cuando han pasado cosas que me han movido a mí, no sé, situaciones de la vida, es como que tiene una carga emocional. Y aparte, la gente que va a visitar la casa lo siente con mucho... Es como que se ponen a llorar, se emocionan, se ríen, se vive como una experiencia, es como un viaje. Sí, es un viaje. Un viaje en el recuerdo, en la cultura del país, el alma del país, ¿no? Que yo digo que es la cultura. Me decías que en el exterior, uno de los lugares donde más visualización pública, por supuesto que es un escritor reconocido a nivel mundial, pero es España. España, sí, recién estábamos hablando, para mí es España, México, Colombia, Francia. Esos son los lugares donde... España, bueno, le dieron el premio Cervantes y también el año pasado se guardaron en el Instituto Cervantes como varias cosas de él en una caja para abrir en un futuro. Y bueno, y está la caja de Ernesto Sábato ahí. Así que sí, es como los lugares que más reconocimiento y que tiene, digamos, porque yo creo que acá, bueno, hay varios escritores y a él no lo nombran tanto. Pero uno va a España y Ernesto Sábato es como... ¿Por qué pensás que no se lo nombra tanto acá? No sé, porque es controversial. Siempre estuvo
tenía gente a Favor y en favor y en contra. Y en cada cosa que decía, tenía a favor y en contra. Entonces, como él siempre decía lo que pensaba, logró tener toda esta... Esa dualidad. Sí, esa dualidad que, bueno, acá en este país esas dualidades... A veces pesan, a veces pesan. Él muere muy, muy grande, a los 99 años. Sí, casi 100. Casi 100. Y contame las últimas conversaciones, o la última, si te acordás que tuviste con él. Ya estaba mal el último año, pero lo que siempre me acuerdo es que lo último que hacía era pintar y disfrutar de la pintura. Y iba mi hija, que yo creo que le hacía acordar mucho a mí cuando era chiquitita, y se conectaba mucho con ella pintando, jugando. O sea, ya en esos momentos estaba mal. No estaba muy consciente de... pero bueno, yo creo que estaba resguardando todo su tesoro, que era el pintar, porque estaba su cama frente a la entrada de su estudio de pintura. Y bueno, él los últimos años no la pasó muy bien porque mi abuela murió antes que él, sí. 13 años antes, y eso lo vivió con mucha tristeza también. Entonces yo creo que, y bueno, y siendo tan grande, ya sus amigos no estaban, es como que van perdiendo y bueno, no estaba tan bien, digamos. Y la pintura lo llevaba a estar mejor, más alegre. Entonces siempre fue como esa actividad lo que lo llevó a estar bien. La última pregunta, y la verdad que agradecerte, es emocionante verte acá porque sinceramente tenés un discurso bien pleno, emocional. Si yo tomara una silla acá para que se siente con nosotros, Ernesto Sábato, ahora, ¿qué pensás que opinaría él de esta charla? Lo incluimos con un café. Y yo creo que le diría se dirigiría a los jóvenes, a los chicos de 16, 17 años, y como empezamos la charla, les diría que lean y que como que crezcan en espíritu, ¿no? Como que dejen un poco esta cosa de lo instantáneo y estén un poco más pensando en agrandar su espíritu, ¿no? Leer, nutrirse en la lectura, en dedicarse a pintar, al arte, a lo que le llena el espíritu, ¿no? No tanto en lo efímero. Te quiero agradecer, Luciana, por esta charla. Bueno, acá con el café de por medio, Ernesto Sábato, donde esté, seguramente estará contento, que estamos tomando aquel cafecito que comenzaba cuando eras muy pequeña, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, la verdad que increíble. Una entrevista que, les voy a ser totalmente sincero, muy emocional para todos. Y los espero, como siempre, el próximo domingo a las 4:30 de la tarde, aquí por el Canal 11 de Punta del Este. Abrazo grande.